Hermanos, imagine por un momento estar frente a una tumba. El estar frente a una tumba no es algo agradable, es algo que de por sí es impactante. Usted imagínese estar frente a una tumba donde pareciera que todo ha terminado. El silencio, la frialdad del lugar, la ausencia de aquel que ya no está. Y así estaban los discípulos, así estaba María Magdalena. Habían visto morir a quien creían que era el Mesías. El futuro para ellos probablemente se desmoronó con el último suspiro de aquel que era su Mesías, su Salvador. Pero hermanos, en la palabra de Dios y específicamente en Juan 20 vemos que la historia no termina ahí. De hecho, Juan 20 comienza con una sorpresa, una gran sorpresa. Usted recuerde que antes las tumbas no eran como las tumbas de hoy. Antes las tumbas eran selladas con piedras grandes. Y resulta que la piedra fue removida. Y termina con una certeza que es impactante y es una buena noticia aún hasta estos días y hasta la eternidad, y es que la vida eterna es posible en el nombre del resucitado. Este capítulo es un viaje del sepulcro a la gloria. Hermanos, y en ese viaje Jesús se revela como no solamente aquel que resucitó, sino Él se revela como el Señor de la muerte, pero también el Señor de la vida. No solo porque Él venció la muerte, sino porque además ahora este Señor tiene el poder, tiene la autoridad para llamar de la muerte a la vida a todos aquellos que creen por la fe en Él. Y es parte de su gloria, hermanos. Este Rey es glorioso, hermoso, pero parte de su gloria es que Él es el Señor sobre todas las cosas. Él es el Señor sobre la muerte, pero también es el Señor sobre la vida. Y hoy veremos que la resurrección no solamente es una verdad que se recuerda. Hoy recordaremos esa verdad, pero también contemplaremos cómo la resurrección es una persona que tiene vida y que transforma a otros dándoles vida. Yo en esta mañana te invito a escuchar, a ver, a escuchar, a creer con el corazón. Porque Jesús resucitó y no solamente se le apareció a los personajes que vamos a ver en el texto en esta mañana, sino que Jesús resucitado hoy nos habla a nosotros también. Vamos a seguir el testimonio de Juan en varias escenas que nos llevan en este viaje del sepulcro a la gloria de Cristo como el Hijo de Dios que da vida a todos aquellos que creen en Él. Es por eso, hermanos, que el título en esta mañana es Del sepulcro a la gloria, el Señor de la vida. Deseo que Dios por medio de su palabra nos anime a una sola cosa. Creo que el texto de esta mañana nos ayuda a comprender una verdad, y es que somos llamados a creer en Jesús resucitado, pero también a vivir por la fe en Él. El llamado para nosotros en esta mañana es a creer en Jesús resucitado, pero también a vivir por la fe en Él. Y el texto en esta mañana lo encontramos en el Evangelio de Juan y específicamente el capítulo 20. Vamos a meditar en el Evangelio de Juan en el capítulo 20. Y voy a desarrollar 3 puntos en esta mañana que podemos verlos en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y los 3 hablan acerca del Cristo resucitado. Este es un capítulo completo en el cual Juan habla qué pasó después de la resurrección de Jesús. Y vamos a aprender 3 cosas. Que el Cristo resucitado se revela para dar fe, en primer lugar. En segundo lugar, que el Cristo resucitado da paz.
y comisiona. Y en tercer lugar, el Cristo resucitado llama a creer y da vida. Vamos a comenzar, hermanos, con el primer punto en esta mañana. El Cristo resucitado se revela para dar fe. Quiero que veamos en algunas escenas que el Evangelio de Juan registra, en el que el propósito por el cual Jesús se revela a algunas personas es para que ellos puedan tener fe, para que crean. Hermanos, y en estos relatos vamos a ver que algunos creen sin haber visto. Algunos creen al escuchar su voz y otros necesitarán ver y tocar a Jesús para creer. Pero todos ellos creen porque Jesús se reveló a ellos. Y vamos a comenzar con el primer personaje que encontramos en esta cita. Es un personaje que sabemos que es un discípulo de Jesús. Al parecer es un discípulo especial porque se describe como el discípulo que amaba a Jesús. Le pido que me acompañe. Vamos a comenzar a leer el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y en este momento vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Hermanos, la resurrección se da el primer día de la semana. Y de hecho es lo que celebramos cada domingo. Por eso nos congregamos el primer día de la semana para celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Y vemos que Jesús se revela para dar fe a un discípulo amado. Muchos creen que este discípulo es Juan mismo, por cómo se describe, por el detalle, aquel que amaba a Jesús. Y si lo notó, él tenía mejor condición física que Pedro, ¿verdad? Llega primero. Sin embargo, entró primero Pedro. Y la escena era una escena que no era normal. Porque pareciera, el punto aquí es que pareciera que el cuerpo alguien se lo llevó. Pero vemos que se describe que el sudario, lo que Jesús tenía en su cabeza, estaba doblado y puesto aparte. No vieron a Jesús. ¿Lo notó? Sin embargo, el segundo discípulo bajó y al ver la escena, ¿qué hizo? Creyó. Vemos que él creyó, vio la tumba vacía y eso fue lo que él vio y es lo único que él necesitó para creer. A pesar que no entendía todavía la escritura. A pesar que ellos no tenían conciencia en ese momento de que era necesario que Jesús muriera, pero la historia no terminaba en la muerte. Él tenía que resucitar al tercer día. La fe es un don que Dios da, hermanos. La fe no proviene de la intelectualidad del hombre. Cuando una persona no cree en Jesús, no es un problema de inteligencia, es un problema espiritual. Y este personaje es un ejemplo claro. Él vio y creyó, aunque todavía no entendía la escritura.
aunque todavía no estaba claro teológicamente lo que estaba pasando. Primero creemos y después comprendemos. Porque si bien es cierto, nuestra fe es una fe racional, tiene razones para creer. Tenemos razones para creer, amén. Y si usted no tiene razones para creer, preocúpese. Porque nuestra fe es una fe racional, pero no es racionalista, que es diferente. Primero recibimos el don de la fe y luego entendemos. Pero ¿qué es lo que debían de creer? Hermanos, comprendamos por qué la resurrección es tan importante para nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante y trascendental la resurrección para el cristianismo? Porque es importante no solamente porque es un hecho extraordinario, porque si usted recuerda, ya antes otras personas habían resucitado. Entonces, ¿por qué la resurrección de Jesús es tan extraordinaria si ya otros como Lázaro habían resucitado antes? Porque la resurrección de Jesús anuncia, confirma quién es Jesús. De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, en el primera carta, en el capítulo 15, él habla de la resurrección. Y él dice que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Y de hecho dice que seríamos los más dignos de lástima. Pero porque Jesús resucitó, esa es la convicción que tenemos. ¿Quién es Jesús? Él no era un mártir más, como muchos mártires que han habido en la historia de la humanidad. La resurrección de Jesús confirma su identidad como el Cristo, como el Mesías, pero también como el Hijo de Dios. Hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos aquí hoy. La resurrección grita y anuncia y confirma que Jesús no es un nombre cualquiera. Es el Hijo de Dios que tomó forma de hombre y vino a salvar lo que se había perdido. Y recordemos lo que Pablo escribe a la iglesia en Roma en el capítulo 1, versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el 3. Y él está escribiendo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, es decir, Jesús se encarnó, pero no es un hombre cualquiera, sino que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que confirmó poderosamente que Él es el Hijo de Dios? ¿Cuál es esa señal que confirma con poder que Él es el Hijo de Dios? Por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, Jesús es declarado como Hijo de Dios con poder. Y no es que en la resurrección Él comenzó a ser el Hijo de Dios. Es que fue confirmado, manifestado a través de la resurrección. Fue ese sello que declaró y confirmó de parte de Dios que ese que murió en una cruz como un maldito era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. La resurrección fue una confirmación pública y gloriosa de la identidad de Jesús. Es confirmado como el Cristo. ¿Usted se puso a pensar alguna vez cómo podemos estar seguros que Dios aceptó el sacrificio de Cristo? Hermanos, no solamente es por fe, obviamente por fe, pero hay una señal clara que Dios dijo: este sacrificio es aceptado por mí y es suficiente. Y ese es la resurrección. Tú y yo podríamos clavarnos en una cruz, derramar toda nuestra sangre para el perdón de mis propios pecados y de los pecados de mi familia, pero ese sacrificio sería en vano. La resurrección es esa señal que Dios confirma que Jesús es el Cristo,
que a través de Jesucristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados, que a través de Jesucristo todos los que tenemos fe en Él somos declarados justos delante de Dios. Pero hermanos, el salvar a los hombres es una misión que para el hombre mismo es imposible. Por lo tanto, solo había alguien, uno, que podía salvar a toda la humanidad. Y ese es Dios mismo. ¿Cuántas veces en la Biblia hemos leído desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que la salvación es del Señor? No solamente porque Él es el autor de la salvación, sino porque Dios es el único que tiene el poder suficiente para salvar a los seres humanos. Jesús tomó forma de hombre, pero Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Y la resurrección da testimonio de esto. Porque, hermanos, Jesús ya no está en una cruz. Jesús no está en una tumba. Jesús está hoy sentado en el trono reinando porque Él es Señor y Dios sobre todas las cosas. Un teólogo dice al respecto: la fe de Juan fue despertada no por la vista de Cristo, sino por la vista de lo que Cristo había dejado atrás. Una tumba vacía. Tal fe no necesita ver al Salvador, solo creer en Él. Pero hermanos, los discípulos todavía no entendían. Y es que entendamos también a los discípulos. Culturalmente para los judíos el mensaje de la cruz es locura. Porque ¿cómo es posible que ese Mesías que iba a libertarlos lo haría a través de su muerte? Y algo de eso hablábamos el domingo anterior. Pero también para ellos culturalmente era difícil aceptar el que el Mesías muriera, no solamente que muriera, sino que muriera en una cruz. Porque el que muere en una cruz es maldito. Y no solamente eso, sino que para un judío la idea de resucitar era inconcebible. ¿Por qué creen que era tanto alboroto con Lázaro? Pero vemos que Dios es el que da la fe para creer. La fe tú no la obtienes intelectualmente. Hermanos, eso nos debería de llevar a reconsiderar que muchas veces decimos: yo no proclamo el Evangelio porque no me siento preparado. Es que no tienes que transmitir un tratado teológico para compartir el Evangelio a otros. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No por argumentos elaborados, teológicamente profundos o filosóficamente correctos. Y esto nos lleva al segundo personaje. Vemos que Jesús se revela no solamente al discípulo amado, sino se revela también a una mujer. De hecho, esta mujer fue la primer testigo que vio ocularmente a Jesús resucitado. Y esa mujer es María Magdalena. No confundamos con María, la hermana de Lázaro. De hecho, María Magdalena era una mujer de Magdala, por eso María Magdalena. Fue una mujer que la vemos por primera vez en Lucas capítulo 8 y fue una mujer a la cual Jesús la liberó de demonios. Y quiero que leamos juntos del versículo 11 al 18 en Juan 20. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre,
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermanos, María lloraba por Jesús. Ella lloraba pensando que el cuerpo de Jesús alguien se lo había llevado. Y en la cultura de ellos la sepultura era algo muy importante. Y vemos que ella lloraba y si usted lo notó, en 2 ocasiones hay una pregunta: ¿por qué lloras? Primero los ángeles: ¿por qué lloras? Y luego Jesús mismo le dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y lo vemos en el versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Vean la preocupación de ella por el cuerpo de Jesús. Y ahí es donde tiene sentido que Jesús le dice: ¿a quién buscas? ¿Por qué? Ella buscaba un cuerpo sin vida, pero a quien ella buscaba estaba vivo frente a ella. Y vemos que ella, al escuchar la voz de Jesús, porque no lo había reconocido, lo reconoce y le dice: maestro. Hermanos, este detalle de que lo confundió con un jardinero es importante. Si usted lee el capítulo 19 de Juan, termina describiendo que el lugar donde estaba la sepultura de Jesús era una sepultura nueva, pero que era una sepultura que estaba en un jardín. Y ella confunde a Jesús con un jardinero, pensando que era un jardinero. Y ese detalle es importante, hermanos, porque Jesús fue sepultado en un jardín y su resurrección marca precisamente la restauración de la relación con los hombres, esa relación que se perdió en un jardín. Es un eco al Edén, porque la resurrección, hermanos, marca la restauración de la relación entre Dios y los hombres de una manera nunca antes vista. La relación que se perdió por el pecado en el jardín del Edén, ahora el postrer Adán está restaurando esa relación y todo comienza de nuevo en un jardín. Y vemos que Jesús llama a María por su nombre. El buen pastor llamando a su oveja por su nombre. Hermanos, ese buen pastor sigue llamando a sus ovejas con amor por su nombre. Cada uno de nosotros Jesús nos ha llamado por nombre. Jesús no es hermano, hermana. No. Jesús te llama por tu nombre. María Magdalena lloraba fuera del sepulcro porque creyó que todo había terminado y no sabía dónde estaba su maestro. Pero el Cristo resucitado la llama por su nombre. Jesús es así. En momentos de llorar, de lloro, Jesús te llama por tu nombre. En tu llanto, en tu cansancio, Él no solamente vive, Él te consuela con su presencia. La resurrección es la promesa de que el sufrimiento no es la última palabra para nosotros, hermanos. La resurrección es un recordatorio que Él vive, que Él reina y que Él cuida como un buen pastor que dio su vida por las ovejas. Por lo tanto, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este Cristo resucitado se revela para dar fe. Un día Jesús te llamó por tu nombre y se reveló a ti para darte fe. Y es la resurrección el acto que confirma nuestra fe. Hermanos, porque nuestra fe tiene implicaciones. No solamente es creer en un personaje histórico. Es que tener fe en Jesús tiene implicaciones profundas que transforman tu forma de ver y de vivir la realidad, no solamente en este mundo, sino eterna. ¿Notaron el detalle de lo que Jesús le dice a María?
le dice, no me toques, porque aún no he subido, versículo 17, a mi Padre. Pero mira este hermoso detalle. Ya no solamente él llama a Dios Padre, mas ve a quién, a mis hermanos. Los discípulos a partir de ese momento eran hermanos de Jesús. Porque a partir de la resurrección, todos los que tenemos fe en Cristo Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos y coherederos con Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ya no solo es mi Padre, ahora es vuestro Padre, porque somos hermanos. Hermanos, eso no sería posible sin la resurrección. Por la resurrección, tú y yo tenemos la potestad, por la fe en Él, de ser hechos hijos de Dios y poder clamar, Abba, Padre. Somos hechos hijos de Dios, pero también pueblo de Dios. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro. ¿No les hace eco al pacto? ¿Se recuerdan de Éxodo? Que Dios prometió que su pueblo iba a ser su pueblo y Él iba a ser su Dios. Hermanos, eso no se cumplió en la tierra prometida. Eso se cumple en la resurrección de Cristo Jesús. Y además, no solamente se revela a María Magdalena, sino se revela también a Tomás. Jesús se le aparece a los discípulos después de aparecérsele a María. Les muestra las manos y los costados a los discípulos, pero en esa reunión no estaba Tomás. Acompáñenme, vamos a adelantarnos un poco y después vamos a volver a la porción que no hemos leído, el versículo 24. Y vamos a leer hasta el versículo 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, hermanos, qué vergüenza para Tomás, me imagino, ¿verdad? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, Tomás era un discípulo de Jesús. Y usted puede ver que aunque él era discípulo de Jesús, él tenía incredulidad, a pesar de que Jesús les había dicho, les había enseñado, les había advertido que él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Tomás dudó. Pero quiero que piense en un momento la reacción de Jesús. Jesús no rechazó a Tomás por su duda, ¿o sí? No lo rechazó, sino lo confrontó con la verdad del Cristo resucitado. Le mostró quién era Él. Inmediatamente, Él reconoció quién era Él. Hermanos, vemos que Jesús no desprecia al que duda, pero tampoco deja la duda sin respuesta. Jesús no desprecia cuando tú dudas, pero Jesús te dejará sin duda al darte respuestas por medio de su palabra. Dudar no es pecado si esa duda te lleva a Cristo Jesús, a ese Cristo resucitado con sinceridad.
La fe viva no se construye sobre emociones, hermanos, sino sobre el testimonio del Cristo que vive y que te llama por medio de tu palabra, de su palabra, de su palabra, por medio de su palabra. El reconocer quién es Jesús es la base de nuestra fe. Si tú estás dudando hoy de Jesús, tú tienes la oportunidad de hoy ver a Cristo en su palabra. Reconocer que Él ha resucitado, que Él es Señor y reina. Ven a Él. Si tú tienes dudas, no pidas señales, porque las señales necesarias Él ya las cumplió y están en su palabra. La resurrección es la señal que nos hace y nos permite ver, reconocer quién es Él y creer. No dudes más. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Hermanos, la fe de Tomás, aunque tardía, fue completa, porque él reconoció que Jesús era Señor y Dios. Cristo te llama a creer. No esperes verle físicamente. Puedes encontrarte con Él en su palabra. Él te habla por medio de su palabra. Y si bien es cierto, Él manda a María a anunciar que Él había resucitado, pero después Él se presentó con ellos. Y eso nos dice algo hoy en nuestro contexto. Dios no necesita enviar terceros para mostrarte a Jesús. Es que Jesús ya dio el testimonio para que tú te encuentres directamente con Él, y es por medio de su palabra. Tú no necesitas que terceros te digan palabras que te llevan a Jesús. Su revelación está en su palabra. Y tú, escuchando su palabra, tendrás un encuentro con Él y recibirás el don de la fe para creer. Hermanos, vivamos cada día con la seguridad de que Jesús está vivo. Tu fe no depende de sentir a Jesús. Tu fe puede estar firme en la verdad. Y la verdad es que Cristo vive hoy, hermanos. Fortalece tu fe recordando la evidencia y las promesas cumplidas en la resurrección. No podemos negar que como discípulos hay momentos donde habrán dudas, porque somos seres humanos. Pero la fe viva te lleva a reconocer quién es Jesús y a reconocer a Jesús como el Cristo y el Dios verdadero. Y Dios provee una fe que tú no necesitas ver para creer. ¿Notaron lo que Jesús le dijo a Tomás? ¿Cómo le llamó Jesús a aquellos que creen sin haber visto? Bienaventurados. Hermanos, tú y yo somos bienaventurados porque Él nos ha dado una fe en la cual no necesitamos tocar y meter la mano en el costado, sino que hemos creído sin haberle visto, y por eso somos bienaventurados. Es una obra que Él ha hecho en nosotros. Su palabra nos es suficiente para seguir creyendo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús te sigue llamando hoy por tu nombre. Jesús nos sigue llamando hoy. Sigue revelándose hoy a los que lloran. Sigue enseñando con amor y paciencia a los que dudan. Aquellos que tienen dudas. Pero su propósito principal es que tú le veas a Él y digas: Señor mío y Dios mío. Aún en momentos de dolor, aún en momentos de duda, aún en momentos de incredulidad, Él en amor te llevará, si tú eres un hijo de Dios, a reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Cree en Jesús resucitado y vive por la fe en Él. Si tú estás en esta mañana y tu fe ha estado en ti mismo, en una práctica religiosa, en tus buenas obras, en tu moralidad,
hoy es un buen momento para que reconozcas que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Porque tus obras no son suficientes. Tu religión no es suficiente. Lo que tú crees, lo que tú piensas, no es suficiente. Necesitas mirar a Jesús. Y al ver a Jesús recibirás la fe para reconocerle como el único Salvador, como el Dios verdadero. Hoy Jesús te está llamando por tu nombre. Hoy Jesús está llamando y está recordándote que Él es el dador de la vida. Responde en humildad a la voz de Cristo a tu nombre en esta mañana. Reconoce que eres pecador. Reconoce que necesitas a Jesús. Porque, hermanos, no basta con admirar a Jesús. Es necesario reconocer que Él es el Cristo y el Hijo de Dios, que te llama hoy a creer, a confiar, a confesar como Tomás lo hizo, Señor mío y Dios mío. Y ese momento es el día de que pasamos de muerte a vida. Veamos que el Cristo resucitado se revela para dar fe. Y probablemente todos nosotros nos identificamos con eso. Si tú eres un hijo de Dios, te identificas con que Cristo se reveló a tu vida un día y te dio la fe para creer en Él. Y podemos identificarnos con el discípulo amado, quizás con María Magdalena o con Tomás. Pero también, hermanos, reconocer la resurrección es importante porque tiene implicaciones para nosotros los que hemos creído en Él. Hoy que celebramos la resurrección, no es posible que pasemos por alto las implicaciones que tiene para nuestra vida la resurrección. No solamente en aspectos de fe, sino en lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él pide que hagamos por Él. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. El Cristo resucitado da paz y comisiona. El Cristo resucitado no solamente se revela para dar fe, sino que el Cristo resucitado da paz y comisiona. Tenemos que entender que Él es el que da la paz verdadera, pero también da un propósito eterno para nosotros, hermanos. No solo te consuela, sino te convierte en un mensajero que lleva vida a otros. Acompáñeme y vamos a retroceder un poco. Habíamos leído hasta el versículo, del versículo 24 en adelante. Vamos a retroceder al versículo 19. Y es cuando se le aparece a los discípulos después de haber estado con María Magdalena, versículo 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, se le vuelve a presentar el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Vemos que Jesús se vuelve a aparecer el primer día de la semana. Los discípulos estaban reunidos, pero ¿qué detalle nos da Juan de esa reunión? Estaban a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenían temor a los judíos. Tenían temor. Pero cuando Él se presenta a ellos, les dice: paz a vosotros, y se los dice dos veces. Porque en un contexto de temor, Jesús les está recordando una verdad, que ellos ya no tienen por qué temer. Porque ¿a quién debemos de temer? ¿A los hombres que pueden matar el cuerpo, o a aquel que tiene el poder para matar al cuerpo y enviarnos al infierno? ¿A quién hay que temer?
Obviamente a Dios. Ellos temían a los judíos. Pero Él les recuerda que ya no tienen por qué tener temor, porque a quien le deben temor, ya están en paz para con Dios. Hermanos, también de alguna manera esta frase es una forma de restaurar la situación en la que ellos estaban. En una cultura donde la vergüenza pública es más trascendente que en nuestra cultura. Porque recuerden que ellos, los discípulos, ¿qué hicieron en la crucifixión? ¿Dónde estaban? Dispuestos a entregar su vida, peleando por tomar el lugar, por rescatar a Jesús. Habían huido y habían negado a Jesús. Pero Jesús se encuentra con ellos y no hay un reproche. Vemos la gracia. Y les dice: paz a vosotros. Paz no solamente es un antídoto del temor, sino les está recordando la verdadera paz, porque por la fe ahora en Cristo Jesús tienen paz para con Dios. Jesús estaba recordando que solamente Él puede dar una paz verdadera, no como el mundo la da, pues no es una paz circunstancial, no es una paz pasajera. Podemos descansar en recordar que Él ha vencido, hermanos, y por eso tenemos paz para con Dios, porque hemos sido reconciliados con Dios. Y aunque tengamos aflicción en este mundo, pero podemos confiar, porque Él es nuestra paz. Pero también la resurrección es un recordatorio de que Jesús estaba enviando a sus discípulos con un propósito, a continuar la misión que Él inauguró. Jesús no solamente se apareció, también les dice: como el Padre me envió, así yo os envío. Hermanos, hoy hay creyentes que creen en la resurrección. Pero hoy hay algunos creyentes que han perdido el gozo del evangelio en el sentido de la misión. La misión es vista por un extremo como algo que ya no es importante, o en el otro extremo como una carga pesada de llevar. El Cristo resucitado no solamente vino a salvarnos, sino vino a enviarte a llevar vida a otros a través de proclamar el evangelio a otros. Tu vida no es pasiva, es parte del propósito del Cristo resucitado. Vive con propósito, ora con fervor, sirve a Dios con gratitud. ¿Qué tan intencional tú y yo estamos siendo para ser discípulos de otros para Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que proclamaste el evangelio a alguien? ¿A quién estás enseñando la palabra de Dios? ¿Con quién estás caminando para poder ayudar y ser ayudado, para que juntos guardemos la palabra de Dios? Eso es un discípulo. El discipulado no es una reunión, hermanos. No importa cómo sea esta reunión. El discipulado no es contestar unas preguntas. Es que entendamos en nuestro caso como iglesia, si tú recibes unas preguntas para el discipulado, el único propósito es que tú por medio de las preguntas reflexiones qué Dios te está enseñando para que lo pongas en práctica. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar las cosas que yo os he mandado. Un discípulo no es el que conoce la palabra. ¿Satanás conoce la palabra? ¿Es discípulo? Un discípulo es el que, conociendo la palabra, en dependencia del Espíritu Santo, procura vivir la palabra. Pero hermanos, si ni siquiera nos tomamos un tiempo para meditar, para comprender lo que Dios nos está enseñando cada domingo, para pensar en cómo yo voy a vivir esto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, ¿no nos estaremos engañando a nosotros mismos? ¿Estamos aplicando lo que Dios nos está enseñando?
Estamos compartiendo el mensaje de vida con otros. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto? Que Jesús no te dejó solo en esta tarea, sino que nos ha dado su Santo Espíritu. Noten el versículo 22, y habiendo dicho esto, hablando de la misión, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque eso marca, hermanos, que necesitamos al Espíritu Santo para cumplir la misión. No estamos solos. Proclama el Evangelio sin temor, porque no estás solo. El Espíritu de Dios te guía, Él te enseña, Él pone las palabras que tú tienes que decir. Pero confía y hazlo. El soplo de Jesús y la impartición del Espíritu es necesario para el ministerio. No podemos nosotros solos, hermanos. Pero Dios obra poderosamente en nosotros. Jesús sopló en sus seguidores un nuevo aliento y dejó su Santo Espíritu para que ellos hicieran la misión, para que proclamaran su verdad, para que glorificaran al Padre. Y esto me lleva al último punto en esta mañana. El Cristo resucitado llama a creer para darte vida. El Cristo resucitado no solamente sea revelado para fe, no solamente te comisiona, sino también te llama a creer para dar vida. Versículo 30 y 31. Y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La única forma de creer para vida es cuando tú reconoces a Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios. Hoy en día hay sectas que no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y simplemente no son creyentes verdaderos. El clímax de este capítulo es: estas cosas se han escrito para que creáis y tengáis vida en su nombre. Porque su nombre nos muestra que Él es el Cristo. Su nombre refleja que Él es el Hijo de Dios. La tumba vacía, las apariciones, la transformación en la mente de Tomás, todo apunta a un solo objetivo: una fe que da vida. Ese es el propósito de Cristo. La resurrección es la piedra angular de la fe cristiana. Sin ella no hay evangelio, hermanos. Ni hay justificación, ni hay esperanza para nosotros. Por eso celebramos la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría fe cristiana alguna. Vana sería nuestra fe y seríamos los más dignos de lástima. La vida que necesita no está en teorías. La vida que necesitamos no está en filosofías humanas. La vida que necesitamos solamente está en una persona, y ese es Cristo, y el Cristo resucitado. Y ese Cristo hoy está delante de ti, llamándote a que creas en Él para tener vida eterna, a que vivas conforme a esa vida que Él te ha dado. No basta con conocer la historia. Juan en su evangelio te está haciendo una pregunta: ¿crees tú que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios hoy? Creer que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios no es opcional, hermanos, y no es un detalle secundario para nosotros. Es necesario para tener vida. ¿Por qué? Porque solo Cristo cumple la obra redentora que salva. Porque solo el Hijo de Dios tiene el poder divino para vencer al pecado y a la muerte. Porque la vida eterna está solo en su nombre, no en ningún otro lugar, no en una religión, no en la moralidad, no en nosotros mismos, no en el universo y las criaturas creadas. La fe verdadera reconoce y abraza que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, el único que puede dar vida. Y por eso la conclusión hoy: Jesús resucitó, hermanos. Él vive hoy, como lo cantábamos hace un momento. Él vive hoy. Y porque Él vive hoy, vemos que sus discípulos, aún en tristeza, aún en momentos de temor, aún en momentos de duda,
Jesús sigue manifestándose a ellos para traer paz. No para impresionar, sino para llamarte a la fe en Él, para que creamos en Él, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y tú que estás aquí, amigo y amiga, aunque quizás tengas algún tiempo visitándonos, pero tu fe no ha estado en Cristo Jesús, es un buen día para reflexionar. La resurrección para nosotros no es simplemente un símbolo, es una verdad. Es un hecho que fue visto, oído y tocado. Sin embargo, hoy no estás llamado a ser como Tomás. Hoy estás llamado a creer en el testimonio que Él dejó en su palabra. Cree en Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. Y entonces podrás responder como lo hizo Tomás: Dios mío y Señor mío, y disfrutar de la vida eterna. Y si tú eres un creyente, hermanos, pues regocijémonos que nuestro Señor vive. Vive para ti, intercede por ti, y Él es el único que puede darte paz. No vivas con temor, no vivas con dudas, como lo hizo Marta, como lo hizo Tomás. Confía en Él, confiesa su nombre, camina en obediencia y anuncia con gozo lo que Él ha hecho por ti. El sepulcro está vacío, hermanos. El sepulcro está vacío, Cristo ha resucitado y eso lo cambia todo. La resurrección no es un evento del pasado, es una realidad viva para nosotros. Porque la tumba está vacía, Cristo vive, Él fue visto, confesado y ahora es proclamado por todos los que somos sus discípulos. Por todos aquellos que nos ha llamado por nombre, por todos aquellos que hemos sido transformados por Él, por todos aquellos que hemos creído por gracia en Él. Hoy puedes salir del sepulcro a la gloria porque Jesús es y seguirá siendo el Señor de la vida. Hermanos, nuestro llamado para hoy es: cree en el Cristo resucitado y vive por la fe en su nombre. Vamos a orar.